Hola chicos, bueno, este es un video para que vean los temas que estamos siguiendo, estamos empezando ahora con la tabla periódica, ¿sí? Vamos a ir primeramente al archivo que les envié a principio de cursada, estructura de la materia, 2020, ¿sí? El que funciona como carpeta. Ya estuvimos hablando acerca del átomo, sobre las partículas que forman el átomo, los electrones, los protones y los neutrones. Distribución electrónica es un tema que no vamos a ver, al igual que todo lo que es nivel configuración electrónica, reglas diagonales, todo esto son temas que no vamos a llegar a ver este año, por causa de este aislamiento que estamos viviendo. Vimos lo que es número atómico, vimos lo que es número másico. Recordemos, el número atómico es la cantidad de protones, el número másico es la masa del átomo. Vimos cómo se representan a través de símbolos, ¿sí? Varios ejemplos. Hablamos de lo que son los iones, que son átomos que o perdieron electrones y quedaron positivos, o ganaron electrones y quedaron negativos. Isótopos es un tema que no vamos a llegar a ver. Y finalmente el tema que quería hablar ahora es la tabla periódica de los elementos químicos, ¿sí? Bueno, muy a breve introducción de historia, se conocían, como ustedes saben, muchos elementos de la tabla periódica, de lo que hoy llamamos tabla periódica. Muchos elementos químicos se conocen desde hace miles de años, ¿no? La primera tarea que les mandé a hacer era justamente sobre buscar información de algún elemento químico que hayan elegido. Y como a algunos seguramente le tocó algún elemento químico que se descubrió hace no más de 100 años, a otro tal vez le tocó un elemento muy antiguo, como el hierro, como el cobre, como el estaño, es decir, elementos que el hombre los conoce, los trabaja desde hace miles de años, ¿sí? Bueno, alrededor del año entre 1830 y 1850, más o menos, para tener una idea, piensen que años después de que nuestro país tenía muy pocos años de independencia y había muchas guerras civiles en Argentina, bueno, en esos tiempos, en Europa, los científicos buscaban ponerse de acuerdo en cuanto a cómo presentar los elementos que se conocían hasta esa época, ¿sí? Es decir, no existían los, digamos, 118 elementos que acá estamos manejando en la tabla, se conocían menos, es decir, existían todos, pero todavía no estaban todos descubiertos. Entonces, de los que sí se conocían, los científicos se proponían ordenarlos de alguna manera. Se propusieron varios criterios para ordenar los elementos, ¿sí? Acá les menciono tres: Lorentz, Newlands, Mendeleev, ¿sí? Y nos quedamos más que nada con el criterio que usó Mendeleev, que si bien no es exactamente el que usamos hoy, se parece bastante a lo que hacemos hoy, ¿sí? Mendeleev propuso ordenar los elementos químicos desde el más liviano hasta el más pesado, ¿sí? Obviamente empezando con el hidrógeno, que era el que se conocía más liviano, y así en adelante. Mendeleev los ordenó y creó una tabla bastante parecida a esta, ¿sí? Bastante parecida. Obviamente con los años y a medida que fueron apareciendo nuevos elementos que se fueron descubriendo, ya estaban, pero se fueron descubriendo, entonces la tabla se fue completando hasta tomar esta forma de hoy, ¿sí? Hoy ya no usamos el criterio que usó Mendeleev, que es desde el más liviano hasta el más pesado. Hoy usamos otro criterio que es el de el número atómico, es decir, ordenamos los elementos desde los elementos que tienen menor número atómico, el hidrógeno, que tiene un solo protón, número atómico 1, hasta, por ejemplo, al día de hoy, que se conoce este elemento oganesón, ¿sí? Que tiene 118 protones, número atómico 118. Bien, ese es el criterio que se usa hoy, la ley periódica actual, ordenarlos según el número atómico creciente. Y aparecen dos características más que se muestran en la tabla. Una es lo que llamamos el período. ¿Y a qué llamamos período en la tabla periódica? Bueno, llamamos período a los renglones o filas de la tabla periódica, ¿sí? Por ejemplo, período 1, es decir, fila 1,
tenemos dos elementos, el hidrógeno y el helio. Periodo 2, es decir, fila 2, o renglón 2, tenemos 8 elementos. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y así sucesivamente, en el periodo 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Ahora, ¿para qué sirven los períodos? ¿Qué dato útil nos da del elemento? Bueno, los períodos nos indican que todos los elementos ubicados en esa fila tienen la misma cantidad de niveles de electrones. Es decir, todos los elementos del periodo 1, hidrógeno y helio, tienen un nivel de electrones. Todos los elementos del periodo 2 tienen 2 niveles de electrones. Todos los elementos del periodo 3 tienen 3 niveles de electrones. Vamos con un ejemplo. El primer elemento que aparece en la tabla es el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno tiene un solo nivel de electrones. El siguiente elemento que aparece es el helio, ¿sí? El helio también tiene un solo nivel de electrones. Justamente, el hidrógeno y el helio pertenecen al periodo 1, porque tienen un nivel de electrones. Después del helio, el elemento que le sigue en la tabla periódica es el litio, que tiene número atómico 3. ¿Ven? El litio tiene 2 niveles de energía, 2 niveles de electrones. Es decir, está en el periodo 2. El litio, el berilio, el boro, el carbono y todos los elementos del periodo 2 tienen 2 niveles de electrones. Después del neón, el siguiente elemento que aparece en la tabla es el sodio, ¿sí? Que está justo debajo del litio. El sodio tiene 3 niveles de electrones. Por eso está en el periodo número 3. Junto con todos los demás elementos del periodo 3, tienen 3 niveles de electrones, ¿sí? Bien. Entonces, los periodos, que son las filas, es decir, los renglones, nos sirven para indicarnos cuántos niveles de electrones tiene un átomo. Ahora, también existen las columnas, ¿sí? Hay 18 columnas. A esas columnas, en la tabla periódica, se las denomina grupo. Esta es una tabla periódica mucho más parecida a la que ustedes seguramente tienen en su casa, ¿sí? Es una tabla periódica como la que ustedes pueden comprarse en cualquier librería. Fíjense, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5 y así, las 18 columnas. Pero a nosotros nos va a importar más justamente este número que está acá arriba. Esto nos va a indicar qué grupo de átomos están acá en esta columna, ¿sí? Estos son los elementos o los átomos del grupo 1A. Estos son los elementos del grupo 2A. Estos son los elementos del grupo 3B. Y así sucesivamente, ¿sí? Todos los elementos del grupo 1A tienen algo en común. El hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Tienen en común que en su último nivel, es decir, el nivel más externo, para el caso del francio en su nivel 7, para el caso del cesio su nivel 6, para el caso del rubidio su nivel 5, potasio nivel 4, sodio nivel 3, litio nivel 2, hidrógeno el único nivel, en su último nivel, estos átomos tienen un solo electrón, por eso pertenecen al grupo 1. Todos los átomos de esta columna tienen 2 electrones en su último nivel, porque están en el grupo 2. Todos los átomos de esta columna tienen 3 electrones en su último nivel, porque están en el grupo 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Ya sea 4B como 4A, los átomos de estas columnas tienen
4 electrones en su último nivel. Bien, la pregunta es, ¿para qué nos va a servir saber los electrones del último nivel? Bueno, eso se va a ver mejor cuando veamos nuestro tema dentro de unas semanas más, que es uniones químicas, ¿sí? Para saber usar las uniones químicas es importante conocer cuántos electrones tiene en el último nivel un átomo. Bien, voy a cerrar este tutorial indicándoles cómo hacer la actividad número 8, que es la última actividad que subí. Justamente se llama grupo y periodo, ¿sí? En esta actividad como siempre, yo les subo, recuerden, cómo sacar una foto para enviar como tarea, si la sacan con el celular, ¿sí? Las instrucciones. Y también les subo la actividad que tienen que presentarme en la fecha de entrega. Vamos a hacer algunos ejemplos parecidos a los de esta actividad. Por ejemplo, vamos con este primer caso, ¿sí? Estamos hablando de este elemento, ZR. ¿Qué elemento será el ZR? Bueno, tienen que venir a buscarlo acá. Van a la tabla periódica, buscan dónde está el ZR. Bueno, acá está el ZR. Se llama circonio, con C. Así que ustedes vienen acá y escriben circonio, ¿sí? Ahora el circonio, ¿en qué periodo está de la tabla periódica? Bueno, vienen acá, buscamos el circonio y resulta que el circonio está en el periodo 5, ¿sí? Fila 5. Así que acá en su tarea me escriben periodo 5, ¿sí? ¿En qué grupo está el circonio? Lo mismo, van a su tabla periódica, suben, buscan la columna y resulta que es el grupo 4B. Así que en su carpeta anotan grupo 4B. Y ahora, ¿cuántos niveles de electrones tiene el circonio? Bueno, como el circonio está en el periodo 5, eso quiere decir que tiene 5 niveles de electrones. ¿Y cuántos electrones tiene en el último nivel el circonio? Bueno, como está en el grupo 4, eso quiere decir que el circonio tiene 4 electrones en su último nivel. Vamos con otro ejemplo, el plomo. El plomo es un elemento de la tabla periódica que se encuentra acá. Acá está el plomo, ¿sí? En el periodo 6, grupo 4A. Así que vienen acá a la tarea que yo les di, colocan el símbolo del elemento que es PB, se saca de ahí de la tabla periódica. Dijimos el plomo está en el periodo número 6, grupo número 4A, y como está en el periodo 6, eso quiere decir que tiene 6 niveles de electrones. A su vez, como está en el grupo 4, eso quiere decir que en su último nivel también tiene 4 electrones, igual que el circonio. Ahora, fíjense en esto. Acá uno tiene que darse cuenta de qué elemento estamos hablando. Es un elemento del periodo 4, grupo 1B. Periodo 4, grupo 1B. ¿Y quién está en el periodo 4, grupo 1B? El cobre. Así que completan esto con los datos del cobre. Cobre, cuyo símbolo es Q, y como está en el periodo 4, tiene 4 niveles de energía. Y como está en el grupo 1B, tiene un electrón en su último nivel. Y así respondimos con los datos que nos dio la tabla, que nos dio la tarea, ¿sí? Bueno chicos, espero que esto les sirva. Nos vemos en la próxima clase.